Hace poco en Forsaken añadieron una actualización de Navidad, la cual trajo un montón de cosas, entre ellas trajo una collab entre Tower Defense Simulator y Forsaken, en donde añadieron 4 skins nuevas, pero el problema es que son difíciles de conseguir, pero no entres en pánico ya que, si eres un jugador nuevo o a alguien que se le dificulte pasarse los modos, esta guía completa será de tu agrado, ya que utilizaremos estrategias diferentes y efectivas, así que comencemos. A ver, antes de que comencemos, todos deben de saber que conseguir todo lo del evento es tardado y difícil, así que empezaremos y daré la guía para alguien que es nuevo y alguien que es experimentado, así que empecemos. Antes de que se me olvide, hay cosas las cuales aplicarán en todo y te recomendaría que usaras para que se te facilite la obtención de los personajes. Número 1. Hacer equipos de 4. Esto permitirá poner más tropas y poder hacer mejores estrategias. Número 2. Usar estrategias. Ya que acabamos de mencionar lo de las estrategias, también vale aclarar que debes de ser inteligente. Número 3. No desperdiciar unidades. También debes de ser consciente de las unidades que te sirven y cuáles no, digamos si el enemigo está a la mitad y tus unidades están al mero inicio, y si su rango no alcanza, véndelas y pon unidades en donde está el jefe, para aprovechar el daño potencial que puedes hacer. Número 4. Juega en mapas fáciles. Los mapas con una estrellita son los más fáciles para sobrevivir, así que intenta usar esos. Número 5. Esperarse fallar. También debes esperar que vas a fallar varias veces, así que no te presiones y sigue intentando. Empecemos con la skin llamada Tapper, la cual es para Tap. Este se consigue al derrotar al Brute en el modo fácil, que prácticamente es el boss final, así que sería como pasarse el modo fácil. El Brute tiene un total de 17.500 de vida, así que tal vez si eres alguien nuevo perderás algunas veces, pero tú confía en el proceso. Si quieren usar el equipo que yo use, pueden usarlo, pero como ya me pasé el modo varias veces, les recomendaré las tropas que deben de tener. A ver, si eres alguien nuevo te recomiendo tener torres que hagan daño, y si se puede torres que hagan daño a enemigos en conjunto, digamos puedes poner al explorador, que es la primera torreta del juego para hacer daño rápido, también al francotirador para derribar enemigos alejados o voladores. El Painballer puede ser una opción, que es lo mismo que el explorador pero hace un poco más de daño, aunque este puede ser reemplazado por el asesino si es que tienes dinero. También elige al Pyromancer y al Freezer. Ahora yo te recomendaría que pusieras la mitad de tus tropas al inicio y la otra mitad entre el final del inicio y la mitad para dispersar el daño, y también no mejores al máximo las unidades, solo si tienes dinero, ya que si no tienes que mejorar balanceadamente para quedarte con dinero por si hay emergencias. Si haces todo bien y tu equipo coopera, diría yo que no hay tantos problemas presentes y podrás conseguir la skin fácilmente. La skin llamada Croc Boss es para Chance y se consigue al momento de pasarse el modo caído o fallen, y cabe más mencionar que solo puedes jugar a llegar al nivel 30, este modo está más complicado ya que aparecen jefes con más de 50.000 de vida, de hecho el jefe final tiene 250.000 de vida, lo que lo hace un verdadero desafío. Para completar este modo la prioridad es tener unidades las cuales puedan potenciar a otras y que ataquen rápido y eficientemente. Aquí de todos modos les dejaré el equipo que yo use para ganar. Primeramente necesitaremos a Croc Boss, la cual es una unidad que ataca rápida y eficientemente. También lo que te recomendaría es usar la Military Base, ya que esta te ayudará con enemigos que tus unidades no alcancen, y algo que te va a ayudar muchísimo es el DJ, más específicamente con el disco verde, el cual puede reducir los costos de las mejoras de tus unidades hasta un 12,5%, y te recomendaría que pongas el DJ, y alrededor todas si puedes permitírtelo compra el comandante para hacer que tus unidades tengan más fuerza, velocidad y rango, pero si no puedes poner el Freezer que ralentizará tus unidades, también la granja para poder generar más dinero en cada ronda. También necesitas que tus compañeros, o bueno si estás en equipo, que sepan aprovechar cosas como el DJ y el comandante, así que si haces todo eso, en unos pocos intentos conseguirás esta fabulosa skin.
La skin llamada DJ es una skin para Verónica y se consigue al momento de pasarse el modo Frozen. Para poder ingresar a este modo necesita ser nivel 60 o superior. Este es un modo más difícil que el caído, ya que el jefe final cuenta con nada más ni nada menos que 750.000 de vida. Esto es bastante, pero como siempre te dejaré aquí lo que utilice para poder vencerlo. Aquí no solo depende de ti, sino también de tus compañeros, ya que aunque tú seas alguien muy bueno, si tus compañeros no lo son dará igual. Yo te recomendaría unidades que ataquen rápido y que hagan bastante daño, y otras que potencien ya sea el daño o que le bajen el precio de las mejoras. Mira, podrías poner el minigunner, el DJ y el commander. El DJ para bajar el precio de las mejoras o potenciar el daño de las unidades, y el comandante para que sean más rápido a la hora de atacar y hagan más daño. También podrías usar la militar y base para poder slot. Te lo dejaré a consideración dependiendo de lo que tú creas que es mejor. Si haces todo bien y tus compañeros no son malos, te aseguro que conseguirás la skin que está bastante padre. Llegamos a la parte donde muchos esperaban, el narrador Noli. Muchos ya saben cómo se consigue esta skin, pero para los que no, esta skin se consigue al momento de pasarse el final act en modo difícil, el cual el narrador cuenta con 1.560.000 de vida. Aparte, este modo es demasiado difícil, así que te recomendaría aquí que uses una estrategia como la de Forsaken XTDS o la de Nothing Funky para poder pasártelo. Ya si eres muy pro podrías intentarlo solo, pero no sé qué tan buena idea sea eso. Así que lo que podrías hacer es usar una strat y tener fe en conseguirlo. Y para el que diga que es pura suerte, miren esto, yo con 3 tipos, 2 tenían un buen de lag, pudimos llegar a la oleada 29 con pura fe y esfuerzo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, podrían considerar dejar un like, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ahora sí, soy Noble Titanano y nos vemos en un próximo video. Chau.